Matthew Holt estaba fuera de su casa. El peso de su bolso de lona no era nada comparado con la carga de los últimos 18 meses. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa, con los nudillos blancos de anticipación. La luz del porche parpadeó, proyectando un brillo espeluznante en la fachada una vez familiar. Algo se sentía mal, pero no podía ubicarlo. Respiró hondo, haciendo una mueca cuando el dolor le atravesó el costado. Los médicos le habían advertido que no hiciera demasiado esfuerzo, pero esto era diferente. Este era su hogar. La idea de ver a Amanda y Jacob lo había sostenido durante la brutalidad de la guerra. Ahora, a pocos metros de la reunión, un temor inexplicable se apoderó de él. Matthew abrió la puerta principal. El chirrido de las bisagras fue anormalmente fuerte en el silencio. El olor lo golpeó primero. Una colonia que no reconoció, masculina e invasiva. Sus ojos recorrieron la sala de estar, observando los muebles reorganizados y los puntos desnudos en las paredes donde solían colgar las fotos familiares. Era como si alguien lo hubiera borrado sistemáticamente de la casa. Antes de que pudiera procesar los cambios, fuertes pasos resonaron en el pasillo. Un hombre sin camisa salió, musculoso y resumando confianza. Nick, como Matthew pronto descubriría, se burló del soldado. «Ahora soy el dueño de esta propiedad», dijo, cruzándose de brazos. «Tienes que irte antes de que llame a la policía». La mente de Matthew dio vueltas. «¿Quién diablos eres?», preguntó, con la voz llena de incredulidad. El sonido de pies descalzos golpeando la madera llamó la atención de Matthew. Amanda salió de atrás, envuelta en una bata de seda. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de que su rostro se convirtiera en una máscara de fría indiferencia. «Oh, llegaste temprano a casa», dijo. Su tono carecía de calidez. «Escucha, Matthew, tienes que irte. Tienes razón. Ya no vives aquí. Si no te vas, llamaré a la policía por invasión de propiedad privada». La traición le dolió, pero los pensamientos de Matthew inmediatamente se dirigieron a su hijo. «¿Dónde está Jacob? Dile que estoy en casa». La expresión de Amanda se suavizó por un breve momento, un destello de la mujer que una vez conoció, pero desapareció tan rápido como apareció. Jacob se fue. Se metió en problemas y se fue de la ciudad. Hace meses que se fue, Matthew. No sé dónde está. La noticia le dejó sin aliento. Matthew miró a Amanda y Nick, observando cada detalle de su traición. La arrogancia que irradiaba Nick, el frío desapego en los ojos de Amanda. Habría sido suficiente para enfurecer a la mayoría de los hombres. Pero Matthew, entrenado para pensar bajo presión, permaneció aparentemente tranquilo. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él, inquietantemente definitiva. Matthew conducía sin rumbo fijo y cada kilómetro le parecía más pesado que el anterior. El dolor lo carcomía, un dolor implacable que amenazaba con consumirlo. Se encontró estacionado afuera de un bar lúgubre en las afueras. Town, un lugar familiar para los soldados que regresan. El interior oscuro del bar lo envolvió, mientras se sentaba en un taburete. Matthew miró fijamente la televisión apagada, mientras tomaba una cerveza que no podía saborear. El entumecimiento en su pecho poco a poco dio paso a la ira. Le habían robado su casa, su esposa lo había traicionado y su hijo estaba desaparecido. Sin embargo, su entrenamiento le impidió actuar impulsivamente. Necesitaba pensar, planificar. «Matthew, Matthew Holt, ¿eres tú?». Una voz ronca atravesó sus pensamientos. Matthew se volvió para ver a Richard, un soldado retirado que conocía de su época en el servicio. El rostro curtido del hombre mayor se arrugó con preocupación mientras tomaba asiento junto a Matthew. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó Richard, haciéndole una señal al camarero para que le pidiera 2 cervezas más. Matthew dudó por un momento antes de que se rompiera la presa. Le contó todo a Richard: la traición, la desaparición de Jacob, la pérdida total que sentía. Richard escuchó y su rostro se endureció con cada revelación. «Te han engañado, hermano», dijo Richard, en voz baja e intensa. «Pero si Jacob se ha ido, no es solo una aventura. Algo más grande está sucediendo. Déjame ayudarte a encontrarlo». Matthew sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que entró en su nueva casa. «¿Tú haces eso?». Richard asintió. Sus ojos brillaban con determinación. «Por supuesto. Nosotros nos ocupamos de los nuestros. Pero escucha, antes de que puedas lidiar con Amanda y ese bastardo de Nick, debes asegurarte de que Jacob esté a salvo».
La desaparición de tu hijo es un rompecabezas, y vamos a encontrar las piezas. Mientras Richard presentaba un plan, Matthew se dio cuenta de que tenía una nueva misión. Richard investigaría el paradero de Jacob mientras Matthew se concentraba en recuperar el control de su vida. La ira todavía hervía bajo la superficie, pero ahora tenía dirección. «Recuerda», dijo Richard, agarrando el hombro de Matthew, «Amanda y Nick te han subestimado. Ahora tienes que jugar a largo plazo. Has sobrevivido a zonas de guerra, Matthew. Sobrevivirás a esto». Matthew asintió, con la mandíbula apretada con renovada determinación. Ahora tenía un propósito, una batalla que pelear. Y esta vez, no lo tomarían desprevenido. A la mañana siguiente, Matthew regresó a la casa. Su rostro era una máscara de calma. Esta vez no regresaría como el hombre destrozado que esperaban. Estaba allí para reclamar lo que era suyo. Nick abrió la puerta nuevamente. Su sonrisa vaciló levemente ante el comportamiento sereno de Matthew. «¿Cuál es el problema? ¿No nos escuchaste la primera vez? Ahora soy el dueño». La voz de Matthew era tranquila, llena de amenaza. «Tienes hasta esta noche para irte. No quieres que regrese». Amanda apareció detrás de Nick, y su táctica cambió. Intentó parecer razonable y ofreció un trato. «No hagamos esto complicado, Matt. Podemos dividir las cosas amigablemente. Puedes tomar algo de efectivo y podemos seguir adelante». Pero los ojos acerados de Matthew le dijeron todo lo que necesitaba saber. No habría negociación. «Esta es mi casa», dijo Matthew. Su tono no admitía discusión. «Tienes hasta el atardecer para hacer las maletas e irte. Después de eso, no habrá ninguna conversación. Iré por lo que es mío». La frialdad de su voz tembló. Amanda rápidamente ocultó su miedo detrás de una falsa bravuconería. Matthew se dio la vuelta y se alejó, dejándolos sumidos en el ultimátum que les dio. Se encontró con Richard en un café cercano. El hombre mayor ya estaba armado con información valiosa. «Tengo algunas pistas sobre Jacob», dijo Richard en voz baja. «No es bueno, Matthew. El chico quedó atrapado con una pandilla local, un grupo peligroso que lo atrajo mientras estabas desplegado». Los puños de Matthew se cerraron debajo de la mesa. «¿Cómo?» El rostro de Richard se ensombreció. «Ese es el truco. Parece que Amanda ha estado usando tus ahorros para financiar su nueva vida con Nick. Jacob se vio obligado a recurrir a medios alternativos. La traición fue incluso más profunda de lo que Matthew había imaginado. Ahora tenía dos batallas que librar: recuperar a su hijo y derrotar a Amanda y Nick». Mientras asimilaba la información, la resolución de Matthew se endureció. Se había enfrentado a peores probabilidades en combate. Esta era solo otra guerra y él tenía intención de ganarla. El sol se hundió tras el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y violeta. Matthew Holt estaba al otro lado de la calle de su casa, observando cómo la oscuridad se apoderaba del vecindario. Apretó la mandíbula y tensó los músculos con anticipación. El tiempo de las advertencias había pasado. Cruzó la calle con zancadas decididas, cada paso acercándolo a la confrontación que sabía era inevitable. Amanda y Nick habían ignorado arrogantemente su ultimátum, creyendo tal vez que su comportamiento tranquilo anterior era un signo de debilidad. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Matthew no se molestó en llamar. Giró el pomo de la puerta y la encontró abierta. Cuando entró, el olor de una colonia desconocida saltó sus fosas nasales una vez más. El olor de Nick. Se le revolvió el estómago. La voz de Nick sonó desde la sala, arrogante y desafiante. «Bueno, mira quién ha vuelto. El soldado acabado». Matthew siguió el sonido y sus pasos resonaron en el pasillo. Encontró a Nick descansando en el sofá, con los pies apoyados en la mesa de café. La arrogancia del hombre era palpable, surgiendo de él en oleadas mientras le sonreía a Matthew. «No vas a conseguir nada, viejo», se burló Nick, poniéndose de pie. Cuadró los hombros, intentando usar su estructura musculosa para intimidar a Matthew. «Estás acabado. Esta ya no es tu casa. ¿Por qué no regresas arrastrándote al agujero de que viniste?» Pero Matthew, endurecido por el combate y fortalecido por la traición, no mostró miedo. Sus ojos, fríos y calculadores, nunca abandonaron el rostro de Nick. En ese momento, Nick vio algo cambiar en la expresión de Matthew, un destello de peligro que lo hizo dudar. Esa fracción de segundo de vacilación fue todo lo que Matthew necesitaba. Su movimiento fue rápido y brutal. Antes de que Nick pudiera reaccionar, el puño de Matthew conectó con su mandíbula, un único golpe calculado alimentado por meses de ira reprimida y traición.
El crujido del hueso al chocar resonó por toda la habitación. Nick cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el dolor. La sangre goteaba por la comisura de su boca, mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. La fachada engreída se hizo añicos, revelando al cobarde que había debajo. Un grito atravesó el aire. Amanda estaba en la puerta. Su rostro era una máscara de horror mientras contemplaba la escena que tenía ante ella. Sus ojos se movieron entre Matthew, erguido e inquebrantable, y Nick, tirado en el suelo gimiendo de dolor. «¿Qué has hecho?», gritó, buscando a tienta su teléfono. «Voy a llamar a la policía. No puedes simplemente venir aquí». Pero Matthew ya estaba un paso por delante. Con una calma inquietante, metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta gruesa. «Adelante, Amanda», dijo en voz baja y firme. «Llámalos. Estoy seguro de que estarán muy interesados en el contenido de esta carpeta». La mano de Amanda, agarrando su teléfono, se congeló en el aire. «¿Qué? ¿Qué es eso?». Los labios de Matthew se curvaron en una fría sonrisa. «Evidencia. Cada fragmento de tu mala gestión financiera. Cada centavo que canalizaste a tu juguete aquí. Cada acción que destruiría tu credibilidad en el tribunal». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras lo asimilara. «Ah, y no olvidemos la parte en la que tu negligencia llevó a nuestro hijo a los brazos de una pandilla peligrosa». El color desapareció del rostro de Amanda. Su teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo. «No puedes simplemente tomarlo todo», suplicó, con la voz temblorosa. Pero a Matthew no le interesaban sus lágrimas ni sus súplicas. Él le había dado la oportunidad de irse pacíficamente y ella la había desperdiciado. Ahora ella y Nick enfrentarían las consecuencias de sus acciones. «Has hecho tu cama», dijo fríamente, su voz carente de cualquier emoción. «Ahora acuéstate en él». Les dio la espalda y caminó hacia la puerta. Detrás de él, podía oír los sollozos de Amanda y los gemidos de dolor de Nick, pero no miró hacia atrás. Aquí no le quedaba nada más que fantasmas y traición. Al salir al porche, Matthew escuchó el frenético movimiento en el interior. Amanda y Nick sabían que no tenían más cartas que jugar. Su apresurada retirada fue música para sus oídos. La casa volvió a ser suya, pero fue una victoria vacía. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En algún lugar, su hijo lo necesitaba y Matthew era un hombre con una misión. El edificio en ruinas se alzaba ante Matthew. Su fachada en ruinas era un testimonio del abandono y la desesperación. Allí era donde Richard había seguido a Jacob, una cueva de almas perdidas y sueños rotos. La pandilla que había traído a su hijo era conocida por utilizar reclutas jóvenes como Jacob para hacer el trabajo sucio. El corazón de Matthew latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba al edificio. Cada instinto, perfeccionado por años de servicio militar, gritaba peligro, pero el padre que había en él siguió adelante. Su hijo estaba allí y nada le impediría llevar a Jacob a casa. El interior del edificio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones tapiadas. El hedor amó y algo mucho peor asaltó las fosas nasales de Matthew mientras navegaba en la oscuridad. Las voces apagadas y el ocasional correr de las ratas eran sus únicos compañeros. Finalmente, llegó a una puerta al final de un largo pasillo. La luz se filtraba desde debajo, un faro en la penumbra. Matthew respiró hondo, preparándose para lo que podría encontrar al otro lado. Empujó la puerta para abrirla. Era pequeña y estaba débilmente iluminada por una única bombilla desnuda que colgaba del techo. Y allí, acurrucado en un rincón, estaba Jacob. El aliento de Matthew quedó atrapado en su garganta. Su hijo se veía muy diferente del niño que recordaba. Jacob estaba más delgado, agotado por meses de estrés y miedo. Círculos oscuros rodearon sus ojos, hablando de noches de insomnio y preocupación constante. La cabeza de Jacob se levantó bruscamente ante el sonido de la puerta abriéndose. Sus ojos se abrieron. Una mezcla de vergüenza y alivio invadió su rostro al reconocer a su padre. «Papá», susurró Jacob, con la voz quebrada. Estaba claro que había vivido con miedo, convencido de que sus errores le habían costado su familia. Matthew cruzó la habitación con 2 zancadas rápidas y se arrodilló junto a su hijo. No quería nada más que envolver a Jacob en sus brazos, protegerlo del mundo que había sido tan cruel. Pero se contuvo, sintiendo la fragilidad del momento. «Estoy aquí, hijo», dijo Matthew en voz baja. «Estoy aquí para llevarte a casa». Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas. Yo no sabía qué más hacer», dijo. Su voz apenas era más que un susurro.
Después de que te fuiste, mamá, ella, y luego este chico, Nick. La mandíbula de Matthew se apretó ante la mención del nombre de Nick, pero mantuvo la voz firme. Está bien, Jacob, puedes contarme todo. Y así, en esa habitación sucia que apestaba a desesperación, Jacob contó su historia. Le contó a Matthew cómo la pandilla se había acercado a él, ofreciéndole amistad y un sentido de pertenencia cuando su mundo se estaba desmoronando. Cómo habían utilizado el abandono de Amanda y la ruina financiera de la familia como palanca, atrayéndolo lentamente hacia su red. Traté de irme, dijo Jacob, con la voz quebrada. Pero ellos dijeron que me matarían si alguna vez intentaba salir. No sabía qué más hacer. Papá, lo siento mucho. El corazón de Matthew se rompió por su hijo. El niño había estado cargando solo con esta carga durante tanto tiempo, creyendo que no tenía a nadie a quien recurrir. En ese momento, la resolución de Matthew se endureció. Ya no estaba luchando solo por sí mismo, estaba luchando por el futuro de su hijo. Escúchame, Jacob, dijo Matthew, su voz firme pero gentil. Nada de esto es tu culpa. Vamos a sacarte de este lío sin importar lo que cueste. ¿Me escuchas? Ahora estamos juntos en esto. Jacob miró a su padre y la esperanza apareció en sus ojos por primera vez en meses. ¿En serio? ¿Tú no me odias? Matthew abrazó a su hijo con fuerza. Nunca podría odiarte, Jacob. Eres mi hijo. Somos familia, y la familia se mantiene unida pase lo que pase. Mientras sostenía a su hijo, la mente de Matthew ya estaba acelerada, formulando un plan. Sabía que no podían confiar en que la policía manejara las cosas rápidamente. La influencia de la pandilla en la zona era demasiado profunda. No, esto era algo de lo que tendría que ocuparse mismo. Su entrenamiento militar volvería a ser útil. Pero esta vez, el campo de batalla era su propia ciudad. El enemigo no era un adversario anónimo en una tierra extranjera, sino un grupo de matones que se habían atrevido a atacar a su hijo. Matthew Holt se había enfrentado a terroristas y señores de la guerra. Había sobrevivido a tiroteos y emboscadas. Ahora, usaría todas las habilidades a su disposición. Cuando salieron del edificio en ruinas, Jacob se apoyó fuertemente en su padre en busca de apoyo. Los ojos de Matthew escanearon las sombras. Sabía que la pandilla no dejaría ir a Jacob fácilmente, pero no tenían idea de a qué se enfrentaban. Un soldado, un padre, un hombre sin nada que perder y todo por lo que luchar. La guerra había llegado a casa y Matthew estaba listo para la batalla. El callejón estaba envuelto en oscuridad. La débil luz de una única farola apenas penetraba la penumbra. Matthew y Richard estaban en las sombras, con sus cuerpos tensos por la anticipación. La trampa estaba tendida. Ahora esperaron. Jacob había sido el cebo y aceptó a regañadientes contactar a la pandilla y concertar una reunión. La pandilla, pensando que Jacob vendría a saldar su deuda, no tenía idea de que estaban caminando hacia una emboscada. Richard miró a Matthew y notó la fría determinación en los ojos de su amigo. «¿Estás seguro de esto?», susurró. «No es demasiado tarde para pedir refuerzos». Mateo negó con la cabeza. «Esto lo hacemos nosotros mismos. En el momento en que involucramos a alguien más, corremos el riesgo de que la pandilla se escape. Esto termina esta noche». El sonido de pasos que se acercaban silenció su conversación. La mano de Matthew instintivamente se dirigió a la parte baja de su espalda, donde estaba escondida su pistola de servicio. Esperaba no necesitar usarlo, pero estaba preparado para cualquier eventualidad. 4 hombres doblaron la esquina. Su arrogancia traicionaba su exceso de confianza. El líder, un hombre muy tatuado con la cabeza afeitada, se burló al ver a Jacob parado solo en el charco de luz de la farola. Bueno, mira quién decidió aparecer», dijo el líder, con la voz llena de malicia. «Pensaste que podías huir de nosotros, ¿verdad? Jaque, es hora de pagar, muchacho». Los ojos de Jacob se dirigieron nerviosamente a las sombras donde esperaba su padre. El líder de la pandilla siguió su mirada, con el ceño fruncido por la confusión. Ese momento de confusión fue todo lo que Matthew necesitaba. Él y Richard surgieron de las sombras, moviéndose con la precisión practicada de los soldados experimentados. Antes de que los pandilleros pudieran reaccionar, Matthew tenía al líder inmovilizado contra la pared, con su antebrazo presionado contra la garganta del hombre. Richard se movió con la misma velocidad, desarmando a los otros pandilleros antes de que pudieran sacar sus armas. Años de entrenamiento militar habían perfeccionado sus habilidades hasta el filo de una navaja, y la pandilla lamentablemente no estaba preparada para el ataque.
Escuche con atención, gruñó Matthew, su rostro a centímetros del líder. Tu pequeña operación ha terminado. Vas a dejar a mi hijo en paz. Vas a dejar este vecindario en paz. Si alguna vez escucho que tú o tus hijos se acercan a Jacob otra vez, lo que suceda a continuación hará que esto parezca un picnic. ¿Comprendido? Los ojos del líder se desorbitaron, una mezcla de miedo y furia en su mirada. Intentó hablar, pero el brazo de Matthew contra su garganta se lo hizo imposible. Matthew alivió ligeramente la presión, permitiendo que el hombre jadeara en busca de aire. Dije, ¿entiendes? No puedes hacer esto, jadeó el líder. No tienes idea con quién te estás metiendo. Tenemos conexiones. Nosotros... La risa de Jehú era fría y sin humor. Conexiones. Déjame hablarte de las conexiones. Saludó con la cabeza a Richard, quien sacó un sobre grueso de su chaqueta. En este sobre, continuó Matthew, está cada fragmento de evidencia de sus actividades criminales, tráfico de drogas, extorsión, reclutamiento de menores. Está todo aquí. Mi amigo aquí tiene algunos contactos muy interesantes en las fuerzas del orden. Una palabra nuestra y este sobre aterriza en el escritorio de cada agencia federal que se pueda imaginar. El color desapareció del rostro del líder de la pandilla cuando comprendió la realidad de su situación. Sus ojos se dirigieron a sus compañeros, pero estaban igualmente apagados. Richard los mantenía bajo control con una mirada acerada. Así que así es como va a funcionar esto, dijo Matthew, en voz baja y amenazadora. Te irás. Vas a olvidar que alguna vez conociste a Jacob. Vas a encontrar un nuevo vecindario para aterrorizar, preferiblemente uno muy, muy lejos de aquí. Porque si alguna vez te veo a ti o a tus hijos por aquí otra vez, no seré tan amable. Soltó al líder y dio un paso atrás. El hombre se frotó la garganta, tosiendo y jadeando en busca de aire. Esto no ha terminado, farfulló el líder, pero la amenaza en su voz sonó hueca. Los ojos de Matthew se entrecerraron. Oh, creo que sí. A menos que quieras saber cuánto daño pueden causar un par de veteranos enojados antes de que aparezca la policía. La determinación del líder de la pandilla se desmoronó. Con una última mirada de rabia impotente, hizo un gesto a sus hombres. Retrocedieron lentamente, sin quitar nunca los ojos de Matthew y Richard antes de darse la vuelta y huir hacia la noche. Cuando sus pasos se desvanecieron, Jacob emergió de las sombras donde había estado observando el enfrentamiento. Tenía los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y miedo persistente. ¿Realmente se acabó?, preguntó con voz temblorosa. Matthew pasó un brazo alrededor de los hombros de su hijo, acercándolo. Se acabó, hijo. No te volverán a molestar. Richard se acercó y le dio una palmada en la espalda a Matthew. Buen trabajo, hermano. Recuérdame que nunca me ponga mal contigo. Matthew logró esbozar una pequeña sonrisa y la adrenalina de la confrontación se fue desvaneciendo lentamente. No podría haberlo hecho sin ti, Rich. Gracias por apoyarme. Mientras salían del callejón, Matthew sintió que se le quitaba un peso de encima. El control que la pandilla tenía sobre Jacob se hizo añicos. Su hijo estaba a salvo. Por primera vez en meses, tal vez años, Matthew sintió que realmente había regresado a casa. Pero cuando salieron a la calle, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, Matthew supo que su viaje aún no había terminado. Habían ganado esa batalla, pero la guerra, la lucha para reconstruir su familia y sus vidas, apenas comenzaba. Jacob se apoyó contra su padre. El cansancio y el alivio eran evidentes en cada línea de su cuerpo. Matthew apretó su brazo alrededor de los hombros de su hijo. Una feroz protección lo invadió. Tenían un largo camino por delante, pero lo afrontarían juntos, padre e hijo unidos contra cualquier desafío que les aguardara. Mientras caminaban hacia casa, su verdadero hogar, Matthew se permitió un momento de tranquilo triunfo. Había recuperado a su familia. Esta casa rescató a su hijo y puso fin a la amenaza inmediata. Pero incluso mientras saboreaba la victoria, una parte de él permaneció alerta. Amanda y Nick todavía estaban ahí fuera, y Matthew no se hacía ilusiones sobre las batallas que aún estaban por venir. Por ahora, sin embargo, había recuperado a su hijo. Estaban a salvo y eso era suficiente. El resto podría esperar a mañana. El Palacio de Justicia se alzaba ante Matthew. Su fachada de piedra era un testigo silencioso de innumerables batallas libradas dentro de sus muros. Este sería ahora su campo de batalla, una guerra de palabras y pruebas en lugar de balas y sangre. Pero Matthew Holt no era ajeno a la guerra. Se arregló la corbata, un gesto que le pareció extraño después de meses de fatigas de combate. A su lado,
Jacob se movía nerviosamente, sus ojos recorriendo las abarrotadas escaleras del tribunal. Matthew puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. «Todo va a estar bien», dijo en voz baja. «Estamos juntos en esto». Jacob asintió, pero la tensión en sus hombros permaneció. El niño había pasado por un infierno y ahora tenía que revivirlo todo frente a extraños. La mandíbula de Matthew se apretó ante el pensamiento, pero reprimió la ira. Necesitaba tener la cabeza despejada para lo que vendría. Mientras subían las escaleras, Matthew vio a Amanda y Nick. Su futura ex-esposa vestía un traje hecho a medida y su cabello y maquillaje estaban impecables. Parecía cada centímetro de la esposa agraviada, una fachada que Matthew sabía que era tan falsa como lo habían sido sus votos. Nick estaba ligeramente detrás de ella, su sonrisa arrogante notablemente ausente. El hematoma en su mandíbula se había desvanecido, pero el recuerdo del puño de Matthew conectándose con él aún estaba fresco para ambos hombres. Los ojos de Amanda se encontraron con los de Matthew por un momento, y él vio un destello de algo, miedo, arrepentimiento, antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. Le susurró algo a su abogado, un hombre con cara de comadreja y vestido con un traje caro, antes de desaparecer en el juzgado. En el interior, la sala del tribunal bullía de conversaciones en voz baja. Matthew reconoció algunas caras, vecinos, viejos amigos e incluso algunos de los maestros de Jacob. Se había corrido rápidamente la voz sobre todo el drama familiar, y parecía que todo el pueblo había acudido a presenciar el espectáculo. Cuando el juez entró y comenzó el proceso, Matthew se preparó para la batalla que se avecinaba. El abogado de Amanda no perdió el tiempo y describió a Matthew como el villano de la pieza. «Su señoría», comenzó el abogado, su voz llena de falsa sinceridad. «Mi clienta, la señora Holt, ha sufrido mucho a manos de su marido, un hombre que abandonó a su familia durante meses y que regresó de la guerra transformado, inestable y propenso a la violencia». La propia abogada de Matthew, una mujer de mirada aguda llamada Sarah, le había advertido sobre esta táctica. Intentaban utilizar su servicio en su contra, convertir su sacrificio en algo siniestro. Mantuvo su rostro impasible incluso mientras su sangre hervía. «Buscamos la mitad de todos los bienes conyugales», continuó el abogado de Amanda, incluyendo la casa familiar y la pensión militar del señor Holt. «Además, creemos que el señor Holt no es un padre apto. Sus ausencias prolongadas y su reciente comportamiento violento lo convierten en un peligro para el joven Jacob». Jacob se puso rígido al lado de Matthew. El niño abrió la boca para protestar, pero Matthew le apretó suavemente el brazo, instándolo en silencio a quedarse callado. Llegaría su momento. Mientras el abogado de Amanda seguía hablando, tejiendo un tapiz de mentiras y verdades a medias, la mente de Matthew daba vueltas. Pensó en las largas noches en el desierto, en los hermanos que había perdido, en las heridas visibles y ocultas que llevaba. Lo había soportado todo, superado el dolor y el miedo, sostenido por la idea de volver a casa con su familia. Y así fue como Amanda pagó ese sacrificio. Pero incluso cuando su ira amenazaba con abrumarlo, Matthew recordó su entrenamiento: mantener la calma bajo el fuego, evaluar la situación, planifica tu contraataque. Cuando finalmente llegó su turno, Sarah se puso de pie y su postura irradiaba confianza. «Su señoría», comenzó con voz clara y fuerte, «el panorama pintado por la oposición no solo es falso, es un insulto a cada hombre y mujer que alguna vez ha servido a este país». Sacó una carpeta gruesa, la misma que Matthew había usado para confrontar a Amanda y Nick en su casa. «Aquí tengo evidencia documentada de la infidelidad de la señora Holt, su grave mala gestión financiera y su negligencia hacia su hijo mientras el señor Holt estaba sirviendo en el extranjero». Mientras Sarah exponía su caso, Matthew observaba el rostro del juez. La expresión del hombre mayor permaneció neutral, pero Matthew notó un ligero entrecerramiento de sus ojos mientras se presentaban pruebas particularmente condenatorias. «Además», continuó Sarah, «tenemos testimonio del propio Jacob Holt sobre las circunstancias que lo llevaron a unirse a una pandilla local, circunstancias que resultan directamente de la negligencia de la señora Holt y su prioridad de su aventura sobre el bienestar de su hijo». Ante esto, todos los ojos en la sala del tribunal se volvieron hacia Jacob. El niño se encogió ante el escrutinio, pero Matthew asintió alentándolo. Jacob respiró hondo y se puso de pie, su voz temblorosa al principio, pero cada vez más fuerte a medida que hablaba. «Mi mamá no estaba allí», dijo Jacob. Sus palabras atravesaron el silencio de la sala del tribunal. «Cuando papá se iba, ella siempre salía con Nick. Nunca hubo comida en la casa.
Nunca dinero para las cosas de la escuela. La pandilla dijo que podían ayudarme, darme una familia. No sabía qué más hacer. El corazón de Matthew se rompió por su hijo, incluso cuando el orgullo creció en su pecho ante la valentía de Jacob. Se arriesgó a mirar a Amanda y vio su fachada serena desmoronarse, con lágrimas brotando de sus ojos. Matthew no podía decir si eran genuinos o simplemente otra actuación. Mientras Jacob se sentaba, Sara pronunció su argumento final. Su señoría, Matthew Holt no es solo un soldado condecorado. Es un padre dedicado que ha movido cielo y tierra para rescatar a su hijo de una situación peligrosa, una situación creada por las acciones egoístas de la señora Holt. Solicitamos al tribunal que reconozca los derechos del señor Holt como padre y sus contribuciones a este matrimonio y que falle en consecuencia. Con eso, el primer día del juicio llegó a su fin. Al salir del juzgado, Matthew sintió una mezcla de cansancio y optimismo cauteloso. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían dado el primer golpe significativo. «Hiciste bien allí, hijo», le dijo Matthew a Jacob mientras caminaban hacia el auto. «Estoy orgulloso de ti». Jacob logró esbozar una pequeña sonrisa. Algo de la tensión abandonó sus hombros. «Gracias, papá. ¿Crees que vamos a ganar?» Matthew volvió a mirar el juzgado con expresión determinada. «No lo sé, Jacob, pero te prometo esto. No me rendiré. Ni contigo, ni con nuestra casa, ni con nada. Vamos a luchar contra esto hasta el final». Mientras conducían a casa, la mente de Matthew ya estaba acelerada, planeando su próximo movimiento. Amanda y Nick habían mostrado su mano y ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba. La guerra no había terminado, pero Matthew Holt nunca había perdido una batalla que no pudiera permitirse el lujo de perder. Y seguro que no iba a empezar ahora. El juicio se prolongó y cada día trajo nuevas revelaciones y amargos enfrentamientos. Pero a medida que avanzaban los procedimientos en la sala del tribunal, fuera de sus muros se libraba un tipo diferente de batalla. Nick, desesperado por salvar lo que pudiera de los escombros de su vida, se había embarcado en una cruel campaña de difamación contra Matthew. Los susurros y rumores se extendieron por la ciudad como un reguero de pólvora, pintando a Matthew como un monstruo inestable y abusivo. «He oído que volvió de la guerra con la cabeza hecha un desastre», confió un vecino a otro por encima de la valla. Amanda le tenía miedo. Por eso tuvo que irse. «Pobre mujer», cloqueó con simpatía a la otra vecina. «¿Y ese chico suyo? No es de extrañar que se haya juntado con una mala gente, probablemente tratando de escapar de la ira de su padre». Las mentiras ganaron terreno, alimentadas por el apetito de la ciudad por los chismes y la incesante campaña de Nick. Matthew se encontró recibiendo miradas sospechosas y conversaciones en voz baja que se detuvieron abruptamente cuando entró en una habitación. Pero Matthew mantuvo la calma, una habilidad perfeccionada a lo largo de años de situaciones de alta presión. Sabía que la verdad prevalecería, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras su reputación era arrastrada por el barro. Con tranquila determinación, Matthew comenzó a recopilar declaraciones de quienes mejor lo conocían. Antiguos colegas de su unidad, vecinos que conocían a la familia desde hacía años, incluso los maestros de Jacob, todos dispuestos a testificar sobre el carácter y la dedicación de Matthew como padre. El sargento Mickey Donovan, exoficial al mando de Matthew, escribió una declaración particularmente poderosa. «Conozco a Matthew Holt desde hace más de una década, en tiempos de paz y en guerra. Es uno de los mejores hombres con los que he tenido el privilegio de servir. La idea de que alguna vez levantaría la mano su familia no solo es falsa, es ofensiva para todo lo que Matthew representa». A medida que estas declaraciones comenzaron a circular, la marea de la opinión pública comenzó a cambiar lentamente. La gente empezó a cuestionar la narrativa que Nick había tejido, a ver la desesperación detrás de sus acciones. Mientras tanto, en la sala del tribunal, Amanda estaba cada vez más frenética. Las pruebas en su contra iban aumentando y podía sentir que el control de la situación se le escapaba. En un momento de desesperación impulsada por el pánico, hizo una crítica. Una noche, Amanda se acercó a la señora Henson, la exprofesora de matemáticas de Jacob y testigo clave del lado de Matthew. Las dos mujeres se encontraron en un estacionamiento poco iluminado. Los ojos de Amanda se movían nerviosamente mientras presionaba un sobre en las manos de la señora Henson. «Sé que Matthew te pidió que testificaras», dijo Amanda. Su voz apenas era más que un susurro. «Pero se lo ruego. Por favor, no lo haga. Esto es por su problema. Simplemente dígale al tribunal que no puede recordar nada con claridad. Por favor».
La señora Jensen miró el sobrenestado de Sock, luego volvió a mirar el rostro suplicante de Amanda. Sin decir una palabra, se dio vuelta y se alejó, dejando a Amanda sola en la oscuridad. A la mañana siguiente, la señora Jensen fue directamente al despacho del juez, con el sobre sin abrir en la mano. Le temblaba la voz al contar el intento de Amanda de sobornarla, pero su determinación era firme. Cuando se difundió la noticia del intento de soborno, fue como si hubiera estallado una bomba en medio del juicio. La credibilidad de Amanda, que ya pendía de un hilo, quedó completamente destruida. La imagen cuidadosamente construida de la esposa agraviada se desmoronó, revelando la mujer desesperada y manipuladora que había debajo. Nick, sintiendo los cambios de viento, intentó distanciarse de Amanda, pero ya era demasiado tarde. Sus propias acciones, la campaña de desprestigio contra Matthew, fueron vistas ahora bajo una nueva luz. El pueblo que había creído tan rápidamente sus mentiras ahora se volvió contra él con igual fervor. En la sala del tribunal, Matthew observó cómo Amanda se desmoronaba durante el contrainterrogatorio. Su abogado, sintiendo la derrota, intentó salvar lo que pudo, pero el daño ya estaba hecho. Mientras Amanda tropezaba con explicaciones débiles y mentiras transparentes, Matthew no sintió alegría, solo una profunda tristeza por lo que su familia se había convertido. Jacob, sentado al lado de su padre, se acercó. —¿Se acabó, papá? —susurró. Matthew pasó un brazo sobre los hombros de su hijo. —Casi, amigo, casi. Cuando la sesión del día llegó a su fin, Matthew salió del juzgado y se encontró con una multitud reunida. Pero esta vez no hubo miradas sospechosas ni acusaciones susurradas. En cambio, recibió gestos de apoyo y palabras de aliento. —Estamos contigo, Matthew —gritó el viejo señor Peterson—. Muéstrale cómo es un hombre de verdad. Matthew asintió en reconocimiento. La gratitud brotó dentro de él. La situación había cambiado, no solo en la sala del tribunal, sino también en el tribunal de la opinión pública. La caída de Amanda y Nick fue total y su red de mentiras se deshizo de manera espectacular. Mientras conducía a casa con Jacob, Matthew se permitió sentir un rayo de esperanza. La guerra no había terminado, pero la victoria finalmente estaba al alcance de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, Matthew Holt pudo ver un futuro más allá del campo de batalla. Un futuro con su hijo en su casa, libre de las sombras de la traición y la mentira. La batalla final estaba cerca y Matthew estaba listo para reclamar su reñida victoria. La sala del tribunal estaba abarrotada el día del fallo final. El aire estaba cargado de tensión. Una palpable sensación de anticipación flotaba sobre la multitud reunida. Matthew estaba sentado en la mesa del demandante, su postura rígida, sus ojos fijados al frente. A su lado, Jacob se movía nerviosamente, su mirada moviéndose entre su padre y la silla vacía del juez. Al otro lado del pasillo, Amanda parecía una sombra de lo que era antes. Atrás quedó la mujer serena y segura que había iniciado esta batalla legal. En su lugar estaba sentada una figura demacrada y derrotada, con los ojos bordeados de círculos oscuros y su otrora inmaculada apariencia ahora desaliñada. Nick estuvo notoriamente ausente, ya que había huido de la ciudad a raíz del escándalo de sobornos. Cuando el alguacil llamó al orden al tribunal, Matthew sintió que la calma se apoderaba de él. Esto fue todo, la culminación de meses de lucha, dolor y perseverancia. Pase lo que pase después, sabía que había luchado con todo lo que tenía. El juez, un hombre de rostro severo y cabello canoso, tomó asiento y examinó la sala. Su mirada se detuvo por un momento en Matthew, luego en Amanda, antes de aclararse la garganta y comenzar a hablar. En el asunto Hull versus Holt, comenzó el juez, su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Este tribunal ha considerado cuidadosamente todas las pruebas presentadas, así como el testimonio de todas las partes relevantes. Matthew sintió la mano de Jacob deslizarse dentro de la suya, apretándola con fuerza. Él devolvió la presión, un silencio tranquilizador que se transmitió entre padre e hijo. La conclusión de este tribunal, continuó el juez, es que el demandante, Matthew Holt, ha proporcionado pruebas sustanciales y convincentes de la infidelidad, la mala conducta financiera y el abandono de sus deberes perentes de la señora Holt. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Matthew permaneció quieto, con el rostro impasible incluso mientras su corazón se aceleraba. Además, prosiguió el juez con tono cada vez más severo, el intento de sobornar a un testigo ha demostrado sin lugar a dudas ser un delito grave que este tribunal no puede pasar por alto. Amanda pareció encogerse en su asiento y su abogado le puso una mano reconfortante en el brazo.
Por tanto, es sentencia de este tribunal que la custodia total del menor, Jacob Holt, se otorga a su padre, Matthew Holt. El agarre de Jacob en la mano de Matthew se hizo más fuerte. Un pequeño jadeo se le escapó. Matthew se permitió una pequeña sonrisa y le devolvió el apretón a la mano. Además, continuó el juez, el señor Holt conservará la propiedad exclusiva de la casa familiar y de todos los activos que contiene. Por la presente se deniega la reclamación de la señora Holt a la pensión militar del señor Holt. El juez hizo una pausa y su mirada recorrió la sala una vez más. Este tribunal también recomienda que la oficina del fiscal de distrito revise las pruebas de la mala conducta financiera de la señora Holt y el intento de soborno de un testigo para posibles cargos penales. Un silencio de asombro se apoderó de la sala del tribunal, roto solo por un sollozo ahogado de Amanda. Matthew no sintió alegría por su angustia, solo un profundo alivio porque se había hecho justicia. Se levanta la sesión de este tribunal, concluyó el juez, haciendo caer su mazo con un sonoro chasquido. La sala del tribunal estalló en un murmullo de conversación. Matthew se puso de pie lentamente y se volvió para abrazar a Jacob. Se acabó. Hijo, dijo en voz baja. Lo hicimos. Mientras salían de la sala del tribunal, Matthew vio a Amanda siendo llevada por su abogado. Por un breve momento, sus miradas se encontraron. En ese instante, Matthew vio caer sobre ella todo el peso de sus acciones, la arrogancia, la traición, los intentos desesperados de aferrarse a una vida basada en mentiras. Todo había quedado en nada. Los ojos de Amanda se llenaron de lágrimas cuando la condujeron por una puerta lateral, desapareciendo de la vida de Matthew tan repentinamente como la había puesto patas arriba. Afuera del juzgado se había reunido una pequeña multitud. La noticia del veredicto se había difundido rápidamente. Cuando Matthew y Jacob salieron, fueron recibidos con un aplauso y palabras de felicitación. «Lo lograste, Mateo», gritó la anciana señora Peterson, con su rostro curtido radiante. «Le mostraste cómo es un verdadero héroe». Matthew asintió en reconocimiento. La gratitud brotó dentro de él. Estas eran las personas que lo habían apoyado, que habían visto más allá de las mentiras y defendieron la verdad. Su apoyo había significado más de lo que jamás podrían imaginar. Mientras la multitud se dispersaba, Matthew y Jacob se dirigieron al auto. El futuro se extendía ante ellos, ya no ensombrecido por la incertidumbre y la traición. «¿Y ahora qué, papá?», preguntó Jacob mientras se alejaban del juzgado. Matthew miró a su hijo y no vio al niño demacrado y asustado que había rescatado de la pandilla, sino a un joven que comenzaba a recuperarse. «Ahora», dijo con una sonrisa, «nos vamos a casa». El viaje transcurrió en silencio. Tanto el padre como el hijo estaban perdidos en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la casa, su casa ahora y para siempre, Matthew sintió que una profunda sensación de paz se apoderaba de él. Subieron juntos los escalones del porche, la mano de Matthew descansando sobre el hombro de Jacob. Por un momento, simplemente se quedaron allí, contemplando la vista de su hogar, el lugar por el que habían luchado tan duro. «¿Sabes?», dijo Matthew en voz baja, «cuando estuve allí en la guerra, esto es lo que me hizo seguir adelante, la idea de volver a casa contigo, con nuestra familia. No resultó como lo imaginaba». Pero se detuvo. La emoción amenazaba con abrumarlo. Jacob miró a su padre, con comprensión en sus ojos. «Pero ya estamos aquí», finalizó. «Juntos». Matthew asintió y tragó saliva. «Juntos», estuvo de acuerdo. Cuando entraron, cerrando la puerta al mundo exterior, Matthew Holt supo que la guerra finalmente había terminado. No solo contra el que había luchado en el extranjero, sino contra el que había estado luchando desde su regreso. Había reclamado su hogar, su hijo y su vida. Las batallas habían sido duras, pero la victoria fue dulce. En los días siguientes, Matthew y Jacob adoptaron un nuevo ritmo. Volvieron a pintar las paredes, reorganizaron los muebles, borrando los últimos rastros de la presencia de Amanda y Nick. Fue un proceso de curación, de reclamar su espacio y volver a hacerlo verdaderamente suyo. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche contemplando la puesta de sol, Jacob se volvió hacia su padre. «Papá», dijo vacilante, ¿estás feliz?» Matthew consideró la pregunta, contemplando el vecindario que alguna vez temió perdido para él. Pensó en las luchas que habían superado, los vínculos que habían forjado y fortalecido. Pensó en el futuro que se extendía antes. Dijo finalmente, con una sonrisa extendiéndose por su rostro: «Sí, hijo, lo soy. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos nuestro hogar.
Eso es todo lo que necesito para ser feliz. Jacob asintió, con una sonrisa a juego en su rostro. Yo también, papá, yo también. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron del cielo, Matthew Holt supo que, si bien las cicatrices permanecían, habían surgido más fuertes. La guerra había terminado y ellos habían ganado. No solo la batalla, sino también sus vidas. Y esa, se dio cuenta, fue la mayor victoria.